Haces todo bien, y aún así hay un peso dentro que no se va. Una amiga mía me llamó una tarde entre lágrimas y risas contenidas. Cumplía horarios, cuidaba la salud, atendía a todos, y seguía sintiendo como si llevase una olla a presión dentro. Lo tengo todo, me dijo, pero al mismo tiempo siento que algo me aprieta el pecho, como si hubiera capas sobre mí que no puedo quitar. Le pedí que cerrara los ojos y que se apoyara en lo que su cuerpo decía, no en lo que su cabeza justificaba. Al segundo, señaló la garganta y murmuró esa frase que siempre me repite mi madre. Ahí entendí algo que quiero compartir contigo. A veces no nos sobra tiempo ni recursos, nos sobran capas acumuladas que no nos pertenecen. Cuando hablo de eliminar en silencio, me refiero a un acto íntimo y discreto. Sacar de tu vida aquello que te pesa sin necesidad de teatralizarlo, sin explicarlo a todo el mundo ni pedir permiso. Es un trabajo interior que no exige aplausos, solo constancia. Lo que vamos a ver son 10 cosas concretas, pensamientos, hábitos, creencias, que roban espacio y energía. Para cada una te daré una imagen que puedas recordar, porque pesa, y un microhábito que puedes empezar hoy mismo, sin necesidad de grandes rituales. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. Repítelo a menudo porque es la brújula que te va a guiar. Si esto resuena contigo, suscríbete para más guías prácticas. Hago contenido pensado para acompañarte en procesos como este. 1. Identidad antigua. Las frases heredadas que ya no son tuyas. ¿Qué repites como un disco rayado? No soy buena con el dinero. Eso no es para gente como yo. En mi familia nadie se atreve. Esas frases son reliquias. Llegaron, se quedaron y terminaron pareciéndose a tu voz. Tengo una imagen que me sirve. Imagina un abrigo pesado que no dejaste de usar porque siempre fue así. Al principio te protege, pero con el tiempo te impide moverte. ¿Por qué pesa? Porque te limita en la toma de decisiones. Cuando te identificas con una frase heredada, reduces tus opciones antes siquiera de actuar. Dejas que una sentencia del pasado defina tu presente. Eso te quita confianza, creatividad y a menudo oportunidades. Microhábito para empezar hoy. Escribe 3 frases que escuchaste en tu infancia o adolescencia que sigues diciendo. Luego, reescribe una de ellas en primera persona, transformándola en algo que te permita moverte. Por ejemplo, de no soy buena con el dinero a estoy aprendiendo a manejar mis recursos y puedo mejorar con práctica. Lee esa nueva frase en voz baja al menos una vez al día durante una semana, preferiblemente al despertarte. Observa cómo tu cuerpo reacciona a la nueva afirmación. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. Escribe esta frase en los comentarios. Podría ayudar a liberar a otras personas que se sienten igual que tú. Si te cuesta identificar esas frases, pregúntate, ¿qué te dijeron que era así y hoy lo repites sin cuestionarlo? Esa pregunta abre una grieta por la que entra la libertad. 2. La ilusión del control, querer dominar el resultado. Hay una paradoja clara. Cuanto más intentas apretar todos los botones para que algo suceda exactamente como lo imaginas, más se te escapa el control. Te pongo otra imagen. Es como intentar sostener una red de pesca mojada con guantes de goma. Cuanto más la aprietas, más se te resbala. Lo que confundes con control es, a menudo, ansiedad por el futuro. ¿Por qué pesa? Porque te roba la energía presente. Estás ocupando recursos mentales en proyectar y temer, en vez de invertir esa energía en acciones con intención. Además, el intento de controlar puede desgastar relaciones y situaciones que con un poco de espacio fluirían mejor. Microhábito práctico. La próxima tarea que hagas, elige intención en lugar de obsesionarte con el resultado. Antes de empezar, respira 3 veces profundas y di mentalmente, voy a dar lo mejor de mí en esta acción. El resultado no depende solo de mí.
Si algo sale diferente, anota una cosa que aprendiste. Repetir este pequeño ejercicio 3 veces por semana reduce la tensión interna y te enseña a distinguir entre esfuerzo y resultado. 3. Ruido digital y exceso de información. La tarifa de distracción. En mi caso hubo un verano en que mi teléfono sonaba tantas veces que no podía terminar una frase. Me di cuenta de que la información constante no me nutría, me drenaba. La mente empieza a ser una casa con demasiadas puertas abiertas. Entran noticias, opiniones, comparaciones, ofertas y ruido que no pidieron permiso. ¿Por qué pesa? Porque impide la escucha interna y reduce la capacidad de concentración. Cuando tu atención está fragmentada, tu creatividad y tu capacidad de decisión empeoran. Además, el exceso de datos alimenta la comparación y la sensación de insuficiencia. Microhábito inicial. Prueba un ayuno digital de 30 minutos al despertarte y 30 minutos antes de dormir. Si eso te resulta difícil, empieza por 15 minutos. Durante ese tiempo, respira. Escribe en un cuaderno lo que sientes o simplemente mira por la ventana sin hacer nada. Otra opción, establece una barrera tecnológica. Por ejemplo, no consultar el correo hasta pasadas las 9:00 y observa cómo tu día cambia. Este pequeño gesto limpia el espacio mental y te devuelve minutos de presencia al día. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. 4. Comparación social. El ladrón silencioso de la alegría. La comparación no siempre viene en forma de resentimiento abierto. A menudo es una puntuación secreta que te pones a ti mismo. Vi a una clienta que tenía una carpeta de logros en su ordenador que nunca abría. La usaba para recordarse que no estaba donde tendría que estar según un estándar invisible. La comparación normaliza la falta. Si siempre mides en función de otros, olvidas reconocer tu propio progreso. ¿Por qué pesa? Porque te hace invisible ante ti mismo. La comparación convierte tu camino en una carrera ajena y borra la referencia de cuánto has avanzado. Además, te expone a una montaña rusa emocional. Hoy estás bien, mañana te sientes menos por lo que otro ha conseguido. Microhábito para hoy. Haz un registro de progreso de una página. Escribe dónde estabas hace un año en una o 2 áreas clave: trabajo, relaciones, bienestar. ¿Y qué has avanzado desde entonces? Incluye al menos 3 logros, por pequeños que parezcan. Cada noche, antes de dormir, anota una cosa que hiciste bien ese día. Este acto te conecta con tu propia narrativa y reduce la voz de la comparación. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. 5. La prisa por resultados inmediatos. La urgencia que desvirtúa el proceso. Vivimos en la cultura del clic y la respuesta instantánea. Queremos evidencias de progreso rápido. Eso ha creado una forma de ansiedad donde cada pequeño bache es interpretado como fracaso. Recuerdo una temporada en la que esperaba que una práctica meditativa me arreglara en una semana. Cuando no fue así, dejé la práctica. Ahí aprendí que la prisa suele ser enemiga de la profundidad. ¿Por qué pesa? Porque te sitúa en la ilusión del atajo. Las transformaciones legítimas rara vez son lineales o rápidas, son acumulativas. La prisa te empuja a abandonar antes de que el cambio consolide y a depender de soluciones efímeras. Microhábito para oponer a la prisa. Planifica pequeños hitos semanales. Si estás construyendo una nueva rutina, divide el objetivo en pasos sencillos y celebra el cumplimiento de cada uno, por mínimo que sea. Además, adopta la pregunta: ¿qué puedo construir hoy que alguien más agradecerá mañana? Este cambio de foco transforma la urgencia en constancia. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. 6. Miedo a la opinión ajena, el freno invisible. Hay veces en las que no nos atrevemos a hablar, a proponer o a actuar por un temor sutil: ¿qué van a pensar de mí?
Conozco a personas brillantes que han dejado oportunidades pasar porque alguien imaginado en su mente, un crítico interno, les dijo que no eran suficientemente eso o aquello. El miedo a la opinión ajena es una sombra que se extiende sobre cada decisión. ¿Por qué pesa? Porque convierte la vida en una comedia de observación. Actúas para agradar, para evitar conflictos o para encajar en un molde que no elegiste. Ese esfuerzo es agotador y reduce la autenticidad. Microhábito práctico. Exponte de forma gradual. Empieza con algo pequeño que te produzca un poco de vértigo y que no amenace tu seguridad. Por ejemplo, compartir una idea en una reunión pequeña o decir en voz alta un proyecto que llevas en privado. Observa la reacción. Rara vez es tan dura como la que imaginamos. Antes de hacerlo, identifica el botón físico que te da miedo. Tensión en el cuello, sudor en manos, y respira hasta que note menos intensidad. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. También puedes practicar una fórmula simple para desactivar la necesidad de justificarte. Di, gracias, lo tendré en cuenta, o no, gracias, sin añadir una explicación. Esto te entrena a no alimentar el ciclo de justificación constante que, de otro modo, te deja atado al juicio ajeno. A medida que trabajo con personas en procesos de reprogramación interior, veo un patrón. Estas primeras capas que solemos identificar son las que más pesan porque están muy cerca de la identidad y del control. Son capas que nos cubren y al mismo tiempo nos protegen de riesgos emocionales. Por eso cuesta tanto soltarlas. La buena noticia es que los microhábitos de los que hablamos, reescribir frases, priorizar intención, ayunos digitales, registrar progreso, dividir en hitos, exposiciones graduales, son bajos en fricción. No exigen grandes decisiones ni conspiran con tu vida actual. Son actos discretos que suman. Permíteme detenerme un momento en una imagen que uso mucho. La olla que hierve. Cuando intentas quitar temperatura y sigues revolviendo, la leche puede derramarse y mancharlo todo. Curiosamente, a veces la forma más segura de que deje de hervir es quitar la tapa, bajar el fuego y esperar en silencio. Eso no es pasividad, es confiar en que el sistema responde cuando no lo estrangulas con tu control. Muchas de estas capas se sueltan con menos fuerza que con cuidado. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. Quizá ahora te aparezca una sensación, alivio, curiosidad o hasta escepticismo. Todo está bien. No te pido que lo creas inmediatamente, ni que renuncies a lo que eres. Te propongo que experimentes. El método no es mágico. Requiere práctica, repetición y ternura contigo mismo. Cuando empecé a aplicar estas pequeñas acciones en mi propia vida, no todo cambió de la noche a la mañana, pero sí apareció algo distinto. Más espacio. Poco a poco, ese espacio permitió que llegaran ideas, relaciones y oportunidades que antes no tenía cabeza para sostener. 7. La necesidad de justificarse. Decir no sin peros. Hay una energía sutil que se desperdicia en explicar y justificar decisiones que en esencia son tuyas. A menudo lo hacemos por educaciones que valoran la diplomacia extrema o por miedo a generar conflicto. Pero justificarte cada vez que niegas algo es como pedir permiso para existir. Eso desgasta. ¿Por qué pesa? Porque multiplica el tiempo y la energía invertidos en algo que podría resolverse con una frase corta. Además, crea dependencia. Otros aprenden que pueden exigir una explicación para cada límite que pongas, y eso convierte tu sombra en un campo de batalla continuo. Microhábito, practica decir no con una frase simple y sin explicación. Por ejemplo, no puedo ese día, gracias. O no, lo siento, no me interesa ahora. Empieza con una situación de poco riesgo y observa la reducción inmediata en tu carga. Si te resulta difícil, enmarca la negativa con una afirmación de cuidado. No puedo. Cuido mi energía esta semana.
Esto transmite límites sin plegarte a la necesidad de convencer. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. 8. Pensamientos negativos. Observar sin identificarse. Muchas veces creemos que somos nuestros pensamientos. En realidad, los pensamientos son como nubes. Pasan y a veces dejan sombra, otras no. Cuando te identificas con un pensamiento disruptivo, le das lugar y se queda. He visto cómo simplemente nombrar un pensamiento. Estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficiente. Ya reduce su intensidad. ¿Por qué pesa? Porque identificarte con pensamientos negativos te mantiene en un bucle de autosabotaje sutil. Los pensamientos crean interpretaciones, las interpretaciones moldean acciones, y las acciones retroalimentan pensamientos. Romper ese circuito es fundamental. Microhábito. Práctica de etiquetado. Cuando notes un pensamiento incitante, nómbralo. Pensamiento de miedo, pensamiento de escasez, pensamiento crítico. No lo juzgues, solo obsérvalo como si tuvieras un invitado pasajero. Luego pregúntate, ¿es útil ahora mismo? Si la respuesta es no, cambia el foco a una acción concreta, beber un vaso de agua, caminar un minuto, escribir una línea. Esta pequeña pausa crea separación entre tú y el contenido mental. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. 9. Hábitos autodestructivos, incluidos los silenciosos. No todos los hábitos que dañan son obvios. Fumar o beber son visibles, otros son sutiles, como revisar compulsivamente el móvil cuando estás triste, comer por ansiedad o procrastinar decisiones importantes. Identificar el hábito silencioso es a menudo cuestión de honestidad compasiva. ¿Por qué pesa? Porque el hábito actúa como ancla a un patrón que te mantiene donde no quieres estar. Además, genera culpa y agotamiento que a su vez alimentan el hábito, un círculo vicioso. Microhábito. Elige un hábito pequeño y sustitúyelo por uno que te aporte algo positivo. Por ejemplo, si tu hábito silencioso es abrir redes sociales al primer malestar, cambia ese gesto por escribir una frase en un cuaderno o hacer una respiración de 2 minutos. No intentes remover 5 hábitos a la vez. Cambia uno y consolídalo. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. 10. Incapacidad de recibir, aceptar elogios, ayuda y oportunidades. A veces nos entrenaron a dar y no a recibir. Recibir pone en riesgo la imagen de autosuficiencia que hemos cultivado. Es vulnerable, pero recibir es un acto de apertura y de afirmación de la abundancia. ¿Por qué pesa? Porque cerrar la mano impide que entre lo nuevo. No recibir genera tensión en las relaciones y en proyectos que requieren colaboración. Microhábito. Practica aceptar un elogio con un simple gracias. La vez que lo practiques en voz alta, nota la sensación corporal. Quizá te incomode, quizá te alivie. Aceptar ayuda también es un microhábito. La próxima vez que alguien te ofrezca algo que no comprometa tu autonomía, responde con un gracias, lo acepto, o negocia una forma de recibir que te haga sentir seguro. Después de recorrer estas 10 capas, quizá te preguntes, ¿por dónde empiezo? Esa pregunta tiene respuesta. Empieza por la capa que más notas en el cuerpo. Cuando tu atención física y emocional converge en un punto, es ahí donde la intervención será más efectiva. No hace falta hacerlo todo, menos es más. El trabajo silencioso que proponemos aquí es discreto en la forma y contundente en el efecto cuando se repite. Si te detienes un segundo y te haces esta simple comprobación corporal, pon la mano en el pecho, en la garganta, en el estómago. ¿Qué te dice el cuerpo? Esa señal es la más fiel. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. Me gustaría compartir contigo una pequeña práctica que uso antes de decidir en cuál capa trabajar. El mapa de 3 preguntas. Toma un cuaderno y responde, sin pensar demasiado, a estas preguntas. ¿Qué me pesa ahora mismo en el cuerpo?
¿Qué pensamiento aparece más a menudo? ¿Qué reacción automática me gustaría dejar de repetir? No necesitas respuestas perfectas, solo honestas. Ese mapa te da dirección para elegir la capa inicial y empezar con un microhábito sencillo. Para muchas personas, la primera capa que aparece es la identidad heredada o la justificación constante. Para otras, la incapacidad de recibir. No hay clasificación correcta, hay el mapa que tu cuerpo y tu historia señalan. Confía en ello. Si hoy decides actuar según ese mapa, hazlo con cariño y sin expectativas de cambio súbito. Créeme, cuando permites que una capa se suelte, no es raro que otras sigan, como si las capas estuvieran alineadas por fricción. Quitar una facilita a la otra. Piensa en ello como una limpieza en seco de tu vida interior. No todos los elementos se lavan igual, y algunos necesitan más tiempo. La diferencia es que esta limpieza no se ve de fuera, hasta que empieza a notarse en tu energía, en tus decisiones y en las pequeñas cosas que antes te costaban. A veces, la gente a tu alrededor ni siquiera notará el cambio hasta que tú ya estés actuando de otra forma. Esa discreción es parte de la belleza de eliminar en silencio. Quiero narrarte 2 ejemplos breves para anclar esto en la vida cotidiana. Una clienta que llamaremos Ana llevaba años aceptando tareas extra en el trabajo por miedo a decepcionar. Durante semanas practicó decir no en pequeños contextos, rechazar una salida social que no le apetecía, no responder de inmediato a un correo fuera de horario. Al cabo de un mes, su jefe le asignó menos tareas administrativas y más de estrategia, no porque lo anunció, sino porque su presencia cambió. Otro hombre, Luis, empezó a etiquetar sus pensamientos catastrofistas cada vez que aparecían. Ese simple acto le permitió no entrar en pánico y tomar decisiones más mesuradas en su negocio. En ambos casos no hubo un gran anuncio público, hubo práctica silenciosa y persistente. Y sin embargo, aun con estos avances, existe una fricción que aparece casi siempre: el entorno. Gente que espera la versión anterior de ti, demandas que presionan, circunstancias que empujan. Por eso, la estrategia del silencio es útil. Cuando cambias en voz baja, ofreces menos narrativa para que otros intervengan y más espacio para que tus acciones hablen por ti. La transformación sucede en la forma en que tus límites se respetan, en la calidad de tu atención y en la economía de tu energía. Si ahora mismo te sientes tentado a intentar cambiarlas todas a la vez, respira. La efectividad real viene de la constancia, no de la intensidad puntual. Aquí hay una forma sencilla de empezar esta primera semana. Elige una capa, escribe un microhábito asociado y comprométete a practicarlo 3 veces en los próximos 7 días. Anota cada vez que lo haces. Al final de la semana, revisa cómo te sientes y qué ha cambiado, aunque sea un matiz. Ese pequeño registro es la evidencia que te evitará caer en la trampa de la prisa por resultados. A medida que avanzas, es fundamental mantener un tono de compasión contigo mismo. No se trata de despojarte con dureza, sino de elegir con amor. La metáfora de pelar capas me gusta porque implica cuidado. No arrancas la piel con ansia, vas despegando lo que sobra con manos firmes y suaves. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. A lo largo de este proceso, también es útil tener aliados. Alguien que te sostenga, un amigo con quien compartir avances sin que te riña, o una comunidad de práctica. El apoyo no neutraliza la necesidad de hacer el trabajo interior, pero sí hace que la constancia sea menos solitaria. Si aún no tienes un recurso así, considera buscar espacios de grupo o círculos de práctica donde se valore la responsabilidad amable. Pero recuerda, el cambio real ocurre en tu rutina diaria, en esos gestos diminutos que nadie ve,
Ahora bien, habremos hablado de identidad heredada, control, ruido digital, comparación, prisa, miedo al juicio, justificaciones, pensamientos, hábitos dañinos y dificultad para recibir. Cada uno de estos puntos merece tiempo y práctica. Tal vez, al repasar esta lista, hayas sentido una mezcla de alivio y un ligero vértigo. Alivio por poner nombre, vértigo por pensar en todo lo que hay por hacer. Esa sensación es natural. La clave no es abarcarlo todo, sino crear una práctica sostenible y amable en torno a la capa elegida. Antes de seguir con más herramientas y casos concretos, quiero invitarte a hacer un ejercicio breve ahora mismo. Coloca una mano en el centro del pecho y otra en el abdomen. Respira 5 veces profundas. Observa sin juzgar. ¿Qué zona te habla más? Esa intuición es la que te dice por dónde empezar. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. Siente cómo al tomar esa decisión mínima, algo se afloja. No todo, no todavía, pero algo empieza. En muchas ocasiones, ese primer gesto es el más revelador. Abre la puerta a la siguiente y a la siguiente. Y cuando sucede, ocurre de forma silenciosa. No hay anuncio, solo un movimiento interior que se traduce en pasos diferentes. En este camino, la paciencia es compañera y la repetición, maestra. Ahora quiero darte un plan claro y amable para aplicar todo esto sin perderte en la lista. Lo que sigue no es teoría. Es una guía práctica de pasos que puedes integrar hoy mismo, sin estruendos, sin hacer anuncios a nadie. Recuerda siempre, empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. Semana 0. Preparación íntima. Antes de empezar con microhábitos intensos, dedica una mañana o una tarde a preparar el terreno. Apaga notificaciones durante 1 hora y siéntate con un cuaderno. Coloca una mano en el pecho y otra en el estómago. Respira 5 veces profundas. Responde sin pensar demasiado. ¿Qué me pesa ahora mismo en el cuerpo? ¿Qué pensamiento aparece más a menudo? ¿Qué reacción quisiera dejar de repetir? No necesitas resolver nada hoy, solo observa y anota. Esa observación es tu brújula. Semana 1. Elegir la primera capa y practicar 3 veces. Elige la capa que más aparece en tu cuerpo. No hay juicio sobre cuál es más importante. Lo que importa es la señal que tu cuerpo te da. Escribe el microhábito asociado y comprométete a practicarlo 3 veces en 7 días. Si elegiste decir no sin justificar, por ejemplo, planifica 3 situaciones posibles donde puedas ensayar el no breve. Si elegiste ayuno digital, apunta 3 mañanas en las que apagarás el teléfono 30 minutos al despertarte. Lleva un pequeño registro, una línea por práctica, breve nota sobre cómo te sentiste. Esa evidencia de acción, por mínima que sea, es combustible para la constancia. Día a día, rutina mínima para sostener el cambio. Mañana, 10-20 minutos. Al despertarte, respira 3 veces profundas. Lee la frase que estás reescribiendo si tu capa es la identidad heredada. O practica 5-10 minutos de meditación atenta si trabajas el ruido mental. Un gesto que recomiendo. Escribir una intención breve para el día, no un objetivo de logro, sino una intención de ser. Por ejemplo, intentaré actuar con claridad. O me daré permiso para no justificar. Esa intención funciona como ancla. Mediodía, 2-5 minutos. Chequeo corporal rápido. Pon la mano en el pecho, otra en el abdomen, respira. Si aparecieron respuestas automáticas o pensamientos abrasivos, aplica el etiquetado pensamiento de escasez y cambia a una acción concreta. Beber agua, caminar, estirar. Noche, 5-10 minutos. Registro de progreso. Anota una cosa que hiciste bien y una observación sobre tu cuerpo. Si practicas aceptar elogios, escribe cómo te sentiste la última vez que dijiste gracias en voz alta.
Prácticas concretas ampliadas. Reescribir frases heredadas. Cuando identifiques una frase que ya no te pertenece, no te quedes en la negación. Escribe la frase original y luego crea una afirmación alternativa en presente y en primera persona. Si la frase heredada dice, no soy buena con las relaciones, tu alternativa puede ser, estoy aprendiendo a comunicar mis límites y construir intimidad sana. Léela por la mañana y antes de dormir. No necesitas sentirla perfecta, basta con repetirla hasta que tu cuerpo la reconozca como posible. Intención versus control. Antes de una tarea relevante, haz el ritual de las 3 respiraciones conscientes y formula la intención. Voy a actuar con cuidado, haciendo mi parte. Después de la acción, anota una cosa que aprendiste, incluso si el resultado fue distinto al imaginado. Esa práctica crea una memoria de proceso que refuerza la confianza en la acción sobre la obsesión por el resultado. Ayuno digital y barreras tecnológicas. Si no puedes apagar el móvil, crea barreras físicas. Deja el teléfono en otra habitación durante 30 minutos tras despertarte. Desactiva notificaciones de aplicaciones que no necesites y usa una app o la configuración del móvil para limitar el tiempo en redes. Si trabajas con pantallas, instala bloques de 50 minutos con pausas de 10 minutos. Durante esos 10 minutos, mira por la ventana, escribe una frase o respira conscientemente. Comparación y registro de progreso. Haz un documento simple, título Mi progreso, y pon la fecha de hoy. Escribe 3 logros de cualquier tamaño, 1 por columna, personal, profesional, emocional. Reléelo una vez a la semana. Cuando la comparación aparezca, abre ese documento y contrástala con la narrativa ajena. ¿Cuál es la evidencia de tu propio avance? Practica agradecer a tu yo del pasado por lo que consiguió. Ese ejercicio restituye perspectiva. Dejar la prisa y adoptar la construcción. Divide metas en pasos de 1 a 3 días. Por ejemplo, si quieres mejorar tu presencia en una reunión, primero define: 1. Anotar 3 puntos antes de la reunión. 2. Practicar una respiración de centrado. 3. Compartir una aportación breve. Repite cada paso hasta que deje de provocar ansiedad. La acumulación de pequeños hitos transforma la prisa en paciencia activa. Miedo a la opinión ajena y exposición gradual. Haz una lista de pequeñas exposiciones que no pongan en riesgo tu seguridad emocional ni profesional. Compartir una idea en una reunión de equipo. Decir un no breve a un plan. Proponer un ajuste en casa. Identifica el botón físico que detectas cuando aparece el miedo. Mandíbula tensa, respiración corta. Antes de exponerte, respira hasta que la intensidad baje. Observa la realidad. Casi nunca las consecuencias son tan duras como la anticipación. Cada intento fortalece la tolerancia a la opinión externa. Decir no sin justificar. Prepara fórmulas sencillas que te resulten naturales y que puedas usar en distintas situaciones. Algunas que suelen funcionar. Lo siento, no puedo. No me viene bien, gracias. No, gracias, no voy a poder. Si necesitas marcar cuidado, añade: lo siento, cuido mi energía esta semana. Practica ante el espejo o con un amigo. La primera vez es incómoda, la tercera ya sientes alivio. Observar pensamientos sin identificarse. Cuando un pensamiento negativo aparezca, dale nombre. Pensamiento de crítica. No le discutas, simplemente obsérvalo y pregunta: ¿es útil ahora mismo? Si no lo es, redirige la atención a una acción concreta. Repite esta práctica varias veces al día. La distancia entre tú y el pensamiento crece con la constancia. Sustituir hábitos autodestructivos. No te propongas eliminar un hábito sin un sustituto concreto.
Si al sentir ansiedad sueles revisar redes, decide qué harás en su lugar. Escribir una frase, caminar 2 minutos, beber agua. Empieza por designar un gatillo y un sustituto y practica la sustitución como un experimento curioso. Observa qué pasa. Practicar, recibir. Acepta un elogio durante al menos una semana con la respuesta gracias. Si alguien ofrece ayuda, responde gracias, lo aceptaré o gracias, me lo pensaré. Aceptar es un músculo. Al principio tiende a resistirse. Entrénalo despacio y observa cómo cambian las dinámicas alrededor tuya. Herramientas concretas para el momento. Respiración de 4-4-8. Inspira contando hasta 4. Sostén 4. Expira contando hasta 8. 3 repeticiones bajan la reactividad del sistema nervioso y te permiten elegir en vez de reaccionar. Etiqueta de pensamiento. Cuando aparezca un diálogo interno agresivo, di mentalmente pensamiento de autocrítica y escribe una línea. Hoy mi mente dice X. No tiene que ser verdad. Script para decir no en el trabajo. Gracias por confiar en mí con esto. Ahora mismo tengo prioridad con otro proyecto. No podré hacerlo, lo siento. Sin más. Script para recibir un elogio. Gracias, me alegra que lo veas así. Si quieres integrar la práctica de recibir, añade gracias, me hace notar lo que sí hice. ¿Cómo medir progreso sin obsesionarte? La medida que propongo es cualitativa y sencilla. Al final de cada semana, responde a 3 preguntas en tu cuaderno. ¿Qué microhábito cumplí? ¿Qué sentí diferente en mi cuerpo? ¿Qué pequeño resultado apareció? No busques estadísticas perfectas. Busca pequeñas señales, más calma al hablar, menos tensión en el pecho al recibir una crítica, un correo no contestado que no devino ansiedad. Esas señales son tu progreso. Manejo de retrocesos y fricciones externas. Habrá semanas en que no cumplas. Eso es parte del proceso. Cuando ocurra, evita la autocrítica severa. Haz un chequeo breve. ¿Qué me impidió practicar? ¿Qué puedo ajustar? Muchas veces la respuesta es logística, no moral. La agenda fue densa, el sueño insuficiente, una crisis externa. Ajusta microhábitos a tu realidad. Si no puedes meditar 15 minutos, medita 2. Si no puedes practicar ayuno digital completo, empieza por 10 minutos. La clave es mantener la repetición y la ternura. ¿Cómo sostener cambios cuando el entorno presiona? Algunas personas en tu vida notarán el cambio y se sentirán incómodas. Otras no lo notarán. Mantén la estrategia del silencio. Tus acciones sostienen la transformación más que las explicaciones. Si alguien te presiona, usa frases cortas y claras. Gracias por tu opinión. Ahora necesito esto. O lo haré de otra manera. Limita la exposición a quienes intenten sabotear tu proceso. Protege tu práctica como protegerías una herida que necesita cuidado. Cuando quieras acompañamiento. Hacer esto en solitario funciona, pero la práctica se acelera con acompañamiento y comunidad. Un grupo de práctica no te cambia por arte de magia, pero te da contención, disciplina y modelos. Si decides buscar un espacio, busca claridad en su propuesta. ¿Qué prácticas ofrece? Hay seguimiento, se requiere constancia, evita promesas de resultados rápidos. La transformación es un trabajo de tiempo y práctica sostenida. ¿Cómo integrar múltiples capas sin perder la brújula? Si varias capas aparecen simultáneamente, prioriza por señal corporal, aquella que más sientas en el pecho, la garganta o el estómago. Trabaja una capa hasta que sientas menos activación al pensar en ella. Luego pasa a la siguiente. No te satures intentando abordar las 10 a la vez. Menos es más. La fricción entre capas se reduce cuando quitas una sola, y el resto suele moverse con menos resistencia. Ejercicio de 10 minutos para empezar ahora mismo. Si tienes 10 minutos,
Haz esto. Siéntate con la espalda recta. Cierra los ojos. Respira 3 veces profundas. Pon la mano en el lugar que más notas. Pregunta, ¿qué capa está aquí? Escribe la respuesta en una frase sin filtros. Ahora escribe un microhábito concreto que puedas practicar 3 veces esta semana. Cierra con una frase de ternura. Haré esto con paciencia. Ese pequeño ritual te pone en movimiento sin ruido. Historias que sostienen la paciencia. Quiero contarte 2 escenas más, breves, porque los ejemplos ayudan a imaginar el después. Marta, que trabajaba horas extras para demostrar su valía, comenzó a practicar decir no en contextos pequeños, a una invitación social, a un favor extra en fin de semana y a una hora extra no urgente. No lo anunció. Al cabo de 6 semanas, tuvo espacio para terminar un proyecto creativo que había postergado. Cuando el equipo notó que disponía de tiempo para proponer ideas nuevas, su rol cambió. No fue porque se defendiera con argumentos, sino porque su presencia diferente atrajo nuevas oportunidades. Otro ejemplo, Jorge tenía un hábito silencioso de comerse la cena viendo redes cuando estaba estresado. Sustituyó ese gesto por escribir 2 frases en su cuaderno sobre lo que agradecía ese día. En un mes, la ansiedad nocturna bajó y su sueño mejoró. Al mejorar el sueño, su lucidez en el trabajo también aumentó. No hubo cambios dramáticos. Hubo acumulación de pequeños actos. La dimensión invisible de eliminar en silencio. Eliminar en silencio tiene otra ventaja. Evita que el contexto reaccione con resistencia. Cuando haces cambios públicos y bruscos, la gente suele reaccionar con preguntas, con proyecciones o con incomodidad. El trabajo silencioso, en cambio, cambia la manera en que ocupas el mundo sin crear una narrativa que te ate a explicaciones. Tus acciones hablan por ti. Eso no quiere decir que no compartas logros. Quiere decir que tu libertad no depende de la aprobación externa. ¿Qué hacer cuando una capa te exige ayuda profesional? Algunas capas no se resuelven solo con microhábitos. Pueden requerir trabajo terapéutico o intervención especializada. Si notas que una emoción te paraliza de forma intensa, hay historias de trauma no resueltas, o te sientes en riesgo, te animo a buscar apoyo profesional. Pedir ayuda no es abandono de tu proceso, es un acto de responsabilidad. Sobre la reprogramación y las herramientas complementarias. Cuando hablo de reprogramación o de prácticas como audios de frecuencia o meditaciones guiadas, lo hago con cuidado. No son sustitutos del trabajo continuo. Pueden ser potentes acompañantes si se usan con constancia. Si te interesa integrar herramientas como meditaciones guiadas, binaurales u otros recursos, hazlo de manera planificada. Un audio de 10-15 minutos al día durante un mes, y observa efectos en tu constancia, no en promesas extraordinarias. La práctica sostenida es la variable que más pesa. ¿Cómo saber que algo está cambiando? No siempre habrá evidencia externa. A menudo las señales son internas y pequeñas. Menos tensión en la garganta, una respuesta más tranquila ante una crítica, una capacidad de decir no sin sentirte culpable al día siguiente. Esas sutilezas son el termómetro del proceso. Mantén el registro semanal y revisa tu propio archivo de progresos. Con tiempo, verás patrones y cambios que antes te pasaban desapercibidos. Sugerencia para un mes de práctica estructurada. Semana 1. Observación y elección de la capa. Practica el microhábito 3 veces. Semana 2. Repetir el microhábito 5 veces y añadir una práctica complementaria pequeña. Por ejemplo, 5 minutos de meditación diaria. Semana 3. Consolidación. Haz el microhábito cada 2 días y añade un registro de progreso. Semana 4. Evaluación. Revisa el cuaderno, nota cambios en el cuerpo y decide si seguir con la misma capa o pasar a la siguiente. Si decides continuar, añade un segundo microhábito complementario.
la comunidad y el acompañamiento como apoyo. Si te interesa acompañamiento en grupo, una comunidad como la que ofrece el CAF puede ser un espacio para sostener la repetición. En ese entorno encuentras ejercicios prácticos, seguimiento y personas que también están haciendo el trabajo cotidiano. Un punto importante, busca claridad sobre la metodología y la frecuencia, y recuerda que ningún programa es mágica. El CAF o cualquier programa serio requiere práctica y dedicación. Su valor está en la estructura, la guía y la posibilidad de compartir avances con otros. Últimas recomendaciones antes de cerrar. Empieza pequeño y con ternura. Lo que más importa no es la épica, sino la repetición amable. Practica la observación corporal. Tu cuerpo es la brújula más fiable. Protege tu tiempo de práctica como lo harías con una cita importante. No te compares con la línea de tiempo de otros. Tu proceso es tu proceso. Si decides buscar acompañamiento, elige coherencia, metodología y constancia. Si te llevas una cosa de todo esto, que sea menos es más. Elimina en silencio una capa a la vez y observa cómo ese gesto discreto abre espacio en tu vida. Empieza hoy con el ejercicio de 10 minutos que te propuse. Respira, localiza la capa en el cuerpo, escribe un micro hábito y practícalo 3 veces en la semana. Empieza por una capa, la que más notas en el cuerpo. Si quieres acompañamiento estructurado para reprogramar hábitos y sostener este trabajo en comunidad, te dejo en la descripción un enlace al CAF, un espacio pensado para prácticas guiadas y apoyo colectivo. No es una solución instantánea, es una comunidad y un método que requieren constancia. Si decides entrar, ve con la expectativa de comprometerte a la práctica diaria y a la paciencia. Si no es el momento, no pasa nada. Lo importante es que sigas con un gesto mínimo y constante. Gracias por llegar hasta aquí. Cuida ese primer gesto, esa pequeña decisión silenciosa. Yo estaré aquí para acompañar tus pasos, siempre desde la ternura y la honestidad. Hasta pronto.